Bien, Shalom. Primero que nada empiezo dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Beahushai, Bahashem, Rahakudash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra Molino, hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las Escrituras en sinceridad y humildad. Y Shalom, que significa paz, a los elegidos esparcidos en los 4 puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh, Bahashem, Beahushai, en sinceridad y humildad hasta el día de la muerte o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Hermanos y hermanas en diligencia viendo y aplicando estos videos de profecía, Shalom. Como ven en pantalla, tengo este artículo de Fox News que lo he traducido, que dice: el Vaticano prepara directrices para las apariciones y otros fenómenos sobrenaturales. Las apariciones son apariciones o comunicación con seres divinos como santos, ángeles o el mismo Cristo. Te dice: el Vaticano se está preparando para publicar un documento que brinda orientación sobre cómo discernir fenómenos sobrenaturales. La oficina de prensa de la Santa Sede anunció que el próximo documento se publicará el 17 de mayo. Precisamente ahora, mayo, estamos en mes donde le cantan bastante estos católicos y demás indios a la Virgen de Fátima, o la Virgen María como la llaman. El 13 de mayo la Virgen María, eso, dice, con una conferencia de prensa transmitida en vivo en la que participará el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, cardenal Víctor Manuel Fernández. Fernández ha dicho anteriormente que el dicasterio está en el proceso de finalizar un nuevo texto con directrices y normas claras para el discernimiento de las apariciones y otros fenómenos, según el Registro Católico Nacional. Una aparición se refiere a un caso en el que una entidad divina, como un santo, la Virgen, María o el mismo Cristo, se da a conocer a una persona en la tierra. El concepto es un tema recurrente en la Biblia y la mayoría de las denominaciones cristianas afirman la creencia de que esos roces con lo sobrenatural todavía pueden ocurrir hoy en día en diversas capacidades. Y ustedes pueden continuar leyendo, ¿ok? Básicamente solo se trata de eso. Directrices, instrucciones de qué es un qué hacer si se te aparece un fantasma, un espíritu, en resumidas cuentas. Pero ahora, primero que nada, tenemos que entender qué es el Vaticano y quién es el Vaticano en la Biblia. O perdón, qué es el Vaticano en la Biblia. ¿Ya? Y para eso vamos a ir acá al Apocalipsis 16 y 13. Vamos a empezar por aquí. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Entonces, acá la boca del dragón, básicamente el dragón es el imperio romano, ¿ya? Porque te dice Apocalipsis 13 que su herida sanó, ¿ok? Lo cual lo hizo reencarnar en el futuro, ¿ya? Y ahora es Roma reencarnada, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la Roma reencarnada? Pues bien, es Estados Unidos de América, ¿ya? Eh, de la cual básicamente volvió al poder desde el tiempo del Renacimiento. Roma reencarnó y asimismo es ahora Estados Unidos de América. ¿Ya? La bestia de la que habla, ¿ok? Que es la Unión Europea y la OTAN, ¿ok? Y Estados Unidos naturalmente encima de ella, porque Estados Unidos de América también es conocida como la ramera. Ya te lo dice Apocalipsis 17. Y el falso profeta es el Vaticano. ¿Por qué? Porque es quien posee el poder de cada religión en la tierra. Hagan su estudio, cada religión en la tierra procede de alguien y ese alguien viene de una raíz filosófica católica. ¿De acuerdo? Hay
1.3, 1.4 billones de gentes bajo estas religiones originadas ¿por quién? Por el Vaticano, quien tiene su manera propia de operar contraria a las escrituras. ¿Ok? Como lo dice acá, porque en las escrituras no dice en ningún momento haz una directriz sobre apariciones y fenómenos naturales. ¿Ya? Pero el Vaticano siempre ha trabajado de una manera eh, diferente. ¿Ya? Y esa manera diferente es contraria a las escrituras. Cuando te menciona aquí 3 espíritus inmundos a manera de ranas, ¿ya? Eh, Básicamente las ranas son... La rana es un animal inmundo, un animal impuro, ¿ya? Y estos 3 espíritus se hace referencia a 3 ciudades-estado, que son ciudades principales en el mundo. Tienes a Washington, que es el poder militar, ¿correcto? En Estados Unidos de América. Tienes a Londres, que es el poder económico, que las órdenes se dan de ahí, porque ¿quién es el que mueve todo? Los banqueros, las élites, ¿verdad? Y tienes el Vaticano, que es el poder espiritual en todo esto. ¿Ya? Desde Londres se maneja todo lo que sucede en el mundo. ¿Por qué? Porque Londres es perteneciente a Inglaterra o Gran Bretaña y es la madre de Estados Unidos porque Estados Unidos salió de ahí. Nada ocurre en el mundo sin la participación de ellos. ¿Ok? Eh, son la boca del león, como lo dice, más voy a traerlo. Apocalipsis capítulo 13 versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. ¿Ya? Y la boca de león está haciendo referencia, ¿okay?, a Inglaterra, porque su boca da órdenes a Gran Bretaña, líderes edomitas, ¿de acuerdo? Entonces de ahí desprende un espíritu inmundo, de Londres, ¿ya? El segundo, el Vaticano, como ya he mencionado, la Iglesia Católica Apostólica Romana, controlando todo mediante la religión, ¿ok? Bien rápido. Salmo 50, versículo 16. Pero al malo dijo Jehová Hashem Behushai: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? ¿Ok? Porque siempre se ha jactado de seguir la Biblia, pero todo lo que ha hecho ha sido contrario a la Biblia. ¿Verdad? Y luego tenemos por último a Washington, que es el poder militar, que es Estados Unidos de América. ¿Ya? Y vamos a demostrar eso también, porque ¿qué es lo que ha hecho Estados Unidos de América durante todo este tiempo? Ha estado siendo, ¿cómo lo dice acá? Más arriba. Acá, Jeremías 50 y 23. ¿Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se convirtió Babilonia, que es Estados Unidos de América, Babilonia espiritual, en desolación entre las naciones, siendo que fue quebrado? Acá te está hablando en el futuro, cuando Estados Unidos de América se ha quebrado, habiendo sido el martillo que golpeaba toda la tierra. ¿Por qué? Porque él posee bases militares por todo el mundo. Él y nadie más es la nación que mediante su orgullo y necedad se mueve para conquistar. Habacuc 2 y 12. Hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Y así fue fundada Estados Unidos de América, a través de la mentira, de la iniquidad, de la esclavitud, de la sangre. Entonces, ese tercer espíritu inmundo nos referimos a Washington DC, que es el poder militar. ¿Ok? Una vez teniendo esto,
Vamos a centrarnos ahora en el Vaticano. ¿Ok? El Vaticano, tal cual, viene a ser el falso profeta. O sea, que acá es donde yacen verdaderamente los anticristos. Porque hay muchos. Permítame. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros, o según ustedes oyeron que el anticristo viene, que la palabra anticristo, si la divides, Cristo significa ungido en griego. La palabra correcta en hebreo sería Mashiach, ungido. Y anti, que es contrario, que es en contra. Anticristo, antiungido, anti-Mashiach, dice. Así ahora ha surgido muchos anticristos, es decir, muchos antiungidos, ¿ya? Muchos que están en contra de la doctrina de Yahweh Bahashim Beahushai. Por eso conocemos que es el último tiempo, ¿ya? Entonces hay muchos anticristos hoy en día que andan engañando al mundo, que andan dando falsas esperanzas y a su vez falsas instrucciones también. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? El Vaticano, ya, cuando tú vas a la palabra para Vaticano, la etimología te da lo siguiente. Década de 1550, de latín Mons Vaticanus, colina romana, sobre la que se alza el palacio papal. Según las fuentes de Klein, se trata de un préstamo etrusco y no está relacionado con Bates, adivino, profeta, vidente. Véase Bates, pero la mayoría de los demás creen que está relacionado con la noción de la colina de la profecía. Compárese vaticinatio, predecir, adivinar, profetizar. ¿Ok? Y esto ha sido alterado, porque hasta hace algún tiempo no decía esto plenamente. Cabe volver a estudiar este tema y ver algún otro libro en físico. Es bueno tener apuntes y sobre todo si tienen libros en físico de etimologías, poséanlos en físico, porque de esa manera están lejos de la alteración de esa wedón. Antes decía algo mucho más largo todavía, ¿ok? Porque Vaticano, lo que a donde parte es de Batis, que es profético, ¿ok? Y Can, que es serpiente, dragón, ya, que es el profeta de la serpiente, el Vaticano, ¿ok? Entonces, ahora, volviendo acá, cuando te menciona que el Vaticano, siendo el falso profeta y la cuna de los anticristos, ¿verdad? Porque la mayoría de anti-Mashiachian están aquí, ¿verdad? Y alrededor del mundo en general, todos aquellos que están en contra de las escrituras son anticristos, man. ¿Ok? Damn. Esto de acá, de las apariciones son apariciones o comunicación con seres divinos, ángeles o el mismo Cristo, ven, esta es una gran mentira, lo cual te demuestra que sí es el falso profeta, porque te está preparando para cosas que eventualmente sí van a pasar, pero no de una manera correcta. Este es Mateo 24 y 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces los escogidos no necesitan un manual, no necesitan directrices, no necesitan que el Vaticano o que venga una corte de curas y le digan
esto debes hacer para discernir, ni nada de eso. Porque para discernir entre lo que es espiritual, ¿ok? Y lo que es del mundo, está el Espíritu Santo. Por eso dice, de tal manera que engañarán, si fuere posible, pero no es posible, aún a los escogidos. Pero no es posible que los escogidos puedan ser engañados, ¿ok? Porque están en la mano de Yahushua, ¿de acuerdo? Sin embargo, entendemos que en los últimos tiempos, lo que va a venir es lo siguiente, que este es cuarto Esdras, capítulo 15, versículo 11. Pero los derrotaré con mano fuerte y brazo extendido, y heriré a Egipto, que Egipto principalmente es un Egipto espiritual, ya refiriéndose a Estados Unidos de América. Dice, con plagas como antes, pero no se está refiriendo precisamente al país Egipto que conocen hoy por hoy. No se está refiriendo exactamente a Matasaryam, sino se está refiriendo a Estados Unidos de América. Pero esas plagas de antes van a volver, dice, y destruiré toda su tierra. Entonces, si las plagas de antes han de volver, ¿cuáles eran esas plagas? ¿Ah? Tenías la plaga, la plaga de moscas, la plaga de langostas, ¿verdad? Tenías la plaga de, ¿cómo se llama? Me selagnaje. Momento babokisha. Sí, acá. La plaga de los animales, las llagas purulentas, úlceras, la plaga de mosquitos, la plaga de ranas, la plaga de sangre, ¿ok? La plaga de granizo, la plaga de tinieblas, ¿verdad? Entonces, eso lo encuentra el libro de Éxodo del capítulo 7 en adelante. Vamos a ir acá a Sabiduría de Salomón, capítulo 17, versículo 1, haciendo referencia precisamente a ese tiempo de las plagas. Dice, qué elevados son tus designios y cuán difíciles de entender. Por eso, los que no los conocen andan extraviados, y los que no conocen van a estar esperando el 17 de mayo a querer hacer su video de YouTube sobre las directrices del Vaticano para poder identificar fenómenos y apariciones sobrenaturales, ¿no? Pero apariciones sobrenaturales, fenómenos sobrenaturales, siempre han habido, ¿ok? Y ahora, en los últimos tiempos, está creciendo mucho más todavía por la falta ¿cómo se diría? La falta de raciocinio de mucha gente al usar tecnología para poder invocar demonios o seres ocultos a través de esa misma tecnología. Ya todo eso va a ir creciendo a un punto en el que naturalmente se salga de control. Hasta en las mismas películas de terror te lo mencionan. Gente abriendo portales sin saber cómo cerrarlos y el lugar acaba maldito. ¿Ah? Ahora, nosotros estando acá en Sabiduría de Salomón capítulo 17 te dice qué elevados son tus designios y cuán difíciles de entender. Por eso los que no los conocen andan extraviados. ¿Por qué? Porque no conocen lo que Yahweh Yahushai hace y es. Los impíos pensaban someter bajo su poder a la nación santa, pero se encontraron cautivos, prisioneros de una larga noche, encerrados bajo sus propios techos, desterrados lejos de tu infalible protección. A la Shaya, el poder demoníaco, quien es Yahweh Bashem Shai, se les apareció. Básicamente, ¿mediante qué? Mediante la
la plaga de tinieblas. Ya, ahora te dice, pensaban esconderse junto con sus pecados bajo el velo del olvido, pero fueron dispersados, sometidos a terribles horrores, aterrorizados por fantasmas. Los escondrijos donde se refugiaron no los pusieron al abrigo del miedo. Ruidos espantosos resonaban a su derredor o alrededor, y se les aparecían espectros lívidos de rasgos lúgubres. ¡Hala! Se les aparecían, ¿cómo lo dice en esta versión? A ver, permítanme. Khan, lo dice igual, ok. Básicamente eran espectros, fantasmas, demonios, se les empezaron a aparecer, ¿ya? No había lugar donde pudieran esconderse. El Señor básicamente les puso una atmósfera, ¿ok? A toda esta gente, a los egipcios, eh, como si fuera la casa del terror. Todo a oscuras, ningún lugar donde poder esconderse, presos de sus propios miedos también. Dice, ningún fuego podía alumbrarles y el brillante resplandor de las estrellas no se atrevía a traspasar esa sombría noche. Man. La única cosa que podía ver era un fuego terrible que no se extinguía. Y cuando esa visión había ya desaparecido, en su terror exageraban todavía lo que acababan de ver. Las artimañas de la magia no sirvieron para nada y su pretendida sabiduría recibió un tajante desmentido. Al final del día, aunque tengan su magia, aunque tengan sus sacerdotes, ¿verdad? Sus curas específicos para poder proporcionar hechizos, de todas maneras estas apariciones y fenómenos sobrenaturales se van a hacer visibles nuevamente como antes, como en Egipto, ¿ok? Va a suceder y va a suceder, adivina qué, en el Icomenime, va a suceder en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos de América. Ya, ahora dice, porque aquellos que se jactaban de sanar a los espíritus de sus perturbaciones y de sus temores eran presa de un miedo ridículo, tal cual. Yahweh Shin Yahushai va a hacer que al edomita se les aparezcan demonios, va a hacer que a esos israelitas que continúan en una cobertura incorrecta, llamándose mexicanos, latinos, sudacas, peruanos, etcétera, se les aparezca el señor de Uruguay decapitado, se les aparezca la Llorona, se les aparezca la Guadalupe ahí persiguiéndolos como una bruja, man. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar, man. Sus ídolos se van a volver contra ustedes, ¿ok? En especial a los católicos que tienen cientos de ídolos. Ya. Dice, aunque no hubiera nada que temer, el simple paso de un animal o el silbido de una serpiente bastaba para aterrorizarlos. Se morían en convulsiones de miedo, paro cardíacos, man, no atreviéndose a mirar ese aire que nos rodea y del cual nadie podría huir. ¿Ok? Y esto es sencillo, ¿ok? De apreciar cuando lees las escrituras. Las escrituras son nuestra verdadera instrucción en realidad. Eclesiástico 39:28. Hay espíritus creados para la venganza, que en su furia se apoyan en dolorosos golpes, en el momento de la destrucción derraman su fuerza y apaciguan la ira de aquel que los hizo. ¿Y hacia dónde nosotros nos estamos dirigiendo? ¿Nos estamos dirigiendo acaso hacia un nuevo mañana? Sí, pero antes de ese nuevo mañana nos dirigimos al día oscuro de Yahweh Shin Yahushai. Vamos a traer eso. Amos capítulo 5,
versículo 18. Hay de los que desean el día de Yahweh Hashem Yahushai. ¿Para qué quieren este día de Yahweh Hashem Yahushai? Será de tinieblas y no de luz. Será de tinieblas y no de luz el día del Señor. Entonces, lo que va a pasar antes de la restauración de Israel va a ser el día de Yahweh Hashem Yahushai. ¿Ok? Día de tinieblas. ¿Por qué? Porque va a haber gran destrucción. Todas las cosas que están sucediendo en este momento son parte de las plagas que van a ir evolucionando y alcanzando nuevos niveles insospechados, a tal punto de que gente tenga que morir de paros cardíacos. Gente va ¿cómo se dice? Va a convulsionar. ¿Ok? Van a estar, como dice la escritura, con las manos en la cintura, como mujer que va a dar a luz. ¿Ok? Y asimismo, tú lo que tienes acá es una descripción, porque ¿dónde habita el Señor? El Señor habita en las tinieblas, dice, en la oscuridad, en la densa oscuridad. ¿Ok? Entonces cuando el Señor mande sus plagas, la enviará a través de sus espíritus creados para la venganza. ¿Ok? Espíritus que, como dice Ezequiel 9:4, 9:5, van a matar a hombre, anciano, anciana, niño, niña, bebé, mujer, a todos, los que no tengan el tawá, la excepción de juicio. Ya. Pero aquellos que Yahweh Bashin Yahushai les ha revelado su temor y se ha revelado ante ellos, no necesitan absolutamente nada de esta mierda, man. ¿Ok? Estas cosas solamente son una parte de poder jalar gente, porque entendemos que Esaú siempre se maneja a través de la multitud, ¿ya? Y la escritura va en contra de eso también. No sigas a la multitud, te dice Éxodo, ¿ya? Yahweh tampoco trabaja con la multitud. Entonces va a poner a su resguardo a aquellos que han confiado en él más bien. Y no que han apoyado sus fuerzas en otros hombres o en cojudeces como estas. Para esto sí son buenos, ¿no? Han estado chambeando rituales, satanismo, durante tantos siglos. Y ahora en estos últimos días están preparando cosas para apariciones y otros fenómenos. Si eso no te parece extraño, ¿en qué mundo vives? Si esta gente todo el tiempo está en brujería. Si desde el Vaticano hacen brujería también. Esos profetas de la serpiente. Esos falsos profetas. Entonces, lo que va a ocurrir es lo que leímos en Cuarto Esdras. Así mismo como ocurrió en Egipto, que hubo la plaga de tinieblas y empezaron a ver fantasmas, espectros, demonios, lo mismo va a pasar hoy en día, ¿no? ¿Ok? Pero mientras toda esta gente esté en ese espíritu de miedo, ¿qué es lo que va a estar pasando con la elección? Este es Isaías 65, versículo 13. Por tanto, así dijo Yahweh Bashin Yahushua el Señor: He aquí que mis siervos comerán y ustedes tendrán hambre. He aquí que mis siervos beberán y ustedes tendrán sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y ustedes serán avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y ustedes clamarán por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullarán, incluyendo nuestra gente, ¿no? ¿Ok? Principalmente nuestra gente va a estar también así, quebrantados de espíritu, clamando, pero sin ser escuchados, ¿no?
en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, pues van a estar ahí siendo perseguidos por esos ídolos a los cuales le rendían culto durante este tiempo de misericordia, que ignoraron. Ya. Pero la elección va a estar bien, va a estar cantando, comiendo, bebiendo, alegre. Que es lo mismo que pasó en Egipto. En Egipto, ya, eh, Salakia. En Egipto, tenías uh, Can, pues, Sabiduría de Salomón 17 y 19. El resto del mundo disfrutaba de una luz, de una brillante luz, sin que nada les impidiera realizar sus trabajos. Sobre ellos, en cambio, pesaba una abrumadora noche, una imagen de las tinieblas que les tocarían en suerte un día. ¿No eran en sí mismos más pesados que las tinieblas? En lo que Egipto estaba sufriendo la plaga de tinieblas, espectros, fantasmas, demonios, el resto del mundo tenía luz. Y es lo mismo va a pasar ahora, solo que en otra perspectiva. ¿Ya? Aquellos que están destinados a juicio, Yahweh los va a destinar a estas distintas plagas, pero la elección va a estar en lugares, digamos, de luz brillante, ¿ok? En este sentido, ahora actualmente, pues protegidos, diciendo que van a ser protegidos, man, ¿ya? Porque sí, hay ángeles destructores, espíritus creados para la venganza, pero también hay ángeles protectores, ¿ya? Con ello, hermanos, esperando hayan sido edificados, una breve lección, dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Hashem Beahushua, Hashem Hakudash, doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra Molino, Shalom.